Y hoy vamos a adentrarnos en lo que llamamos contexto libro, ¿no? Que es meternos en el libro al que pertenece ese pasaje en concreto que estemos estudiando. Entonces, para analizar ese contexto libro, cómo nos aporta el saber en el libro que se encuentra ese pasaje, pues vamos a ver principalmente dos cosas. Una cosa que nos puede ayudar bastante a entender mejor ese pasaje es conocer cuál es el propósito por el que se escribió ese libro en concreto en el que se encuentra ese pasaje. Y otro es qué temas está tratando ese libro y dentro de esos temas, en cuál de esos temas está encuadrado nuestro pasaje, ¿no? Entonces, la pregunta a hacernos es, ¿cómo encaja mi pasaje dentro del propósito del libro y de los temas que trata? Pues esa sería la cuestión a tratar. ¿Y cómo identifico? Porque claro, ¿cómo identifico cuál es el propósito del libro y cómo identifico qué temas trata, ¿no? Y yo tengo aquí pues una serie de pasos que podemos dar o hacer para identificar esos dos puntos. Una, que es el más obvio, pero muchas veces no lo hacemos, es leer el libro entero. Fijaros principalmente las cartas de Pablo, ¿no? Pablo, cuando enviaba una carta, la enviaba para que se leyera a la iglesia entera, desde principio a fin y del tirón, ¿no? Esto es como cuando nosotros, pues ya cada vez menos, ¿no? Escribimos o leemos una carta, no sé, Antonio, en María Ángeles, ¿te escribía Antonio desde las mil y cartas o no? Sí, nos escribíamos cartas. Escribías cartas, ¿eh? María Ángeles, cuando tú recibías la carta, ¿por dónde qué hacías con la carta? ¿La leías, empezabas por la mitad, un trocito y lo dejabas, o la leías de principio a fin? Pues la leía una vez y luego 8 veces más. Pues fíjate, muy bien. Pero imagínate que no cabía en tu cabeza que recibir una carta y empezar por la mitad de la carta a leerla, ¿no? Pero cosas de la vida, nosotros a veces con la Biblia hacemos eso. Cogemos una carta de Pablo y no la empezamos a leer desde el principio. Leemos un versículo que está bien muchas veces para consultar, oye, ¿qué decía Pablo sobre este tema? Y vas al versículo, ¿no? Pero realmente para entender bien ese versículo o ese texto que está diciendo Pablo ahí, lo mejor para poder entenderlo bien es haber leído la carta entera para ver por qué ese texto está ahí, cómo encaja dentro de todo el mensaje que escribió Pablo pues, a los corintios, a los efesios, porque escribió una carta, pues como todas las cartas que hemos escrito nosotros o hemos recibido, para que se lean de principio a fin, ¿no? El otro día comentaba María Alecia, ¿no? Oye, antes no había divisiones de capítulos y de versículos, efectivamente. Pablo no escribió, a ver, capítulo 1, escribo esto, capítulo 2, escribo esto, no. Escribió una carta del tirón. Y luego nosotros, que la verdad que es bastante útil, ¿no? La persona que lo hizo se pegó un buen trabajo y yo creo que es bastante útil. Tener esas subdivisiones de capítulos y de versículos nos ayuda tanto la lectura que sea más amena, ¿no? Que no estén todas las líneas juntas, como para, oye, estamos en el capítulo 4, versículo 5, nos ayuda. Pero a la hora de entender el texto debemos ser conscientes que esa carta se escribió para que se leyera entera, ¿no? Y así cualquier libro de la Biblia, pero sobre todo, especialmente, las cartas. Otra cosa que nos puede ayudar, no siempre, pero a veces es útil en algunos libros, es prestar especial atención a los primeros y últimos capítulos o pasajes del libro, porque en ellas nos pueden dar varias pistas, ¿no? Porque a veces hay una introducción en que habla de un poco el mensaje general y luego hay una conclusión. No en todos los libros, pero a veces los primeros capítulos o pasajes y los últimos nos ayuda a conocer un poco el propósito. Y a veces son similares, ¿no? Nos habla de un tema, tanto la introducción, la propia Biblia, si la entendemos la Biblia como un libro en sí mismo, de un único autor, que es Dios, uno cuando lee el principio de Génesis y lee el final de Apocalipsis, va a encontrar muchas similitudes. Va a encontrar que no había sol, va a encontrar pues una creación nueva, unos cielos nuevos, una tierra nueva. Curioso, ¿no? Pero incluso la Biblia, como libro en sí mismo, tiene esos aspectos. Otro aspecto que nos puede ayudar a encontrar y conocer el propósito o temas que trata el libro, sobre todo el propósito, es buscar explícitamente, que a veces nos dicen el propósito por el que se escribió ese libro. A veces también también es útil el bosquejo del libro. Un bosquejo del libro
bueno, lo subdivide en temas a veces, no es inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, es un hombre que lo ha hecho, y si lees de un libro a otro, pues puede variar ese bosquejo, pero nos ayuda a ver de un vistazo el flujo de pensamiento y de ideas que se van desarrollando en el libro y ver nuestro pasaje en qué tema o flujo de esa idea se encuentra. Eso nos puede ayudar a entender mejor dónde se sitúa en nuestro libro. Y por último, y digo por último, o sea, no por casualidad, sino por último, oye, pues podemos acudir a veces a algunos recursos, como una introducción al Antiguo o Nuevo Testamento o a un comentario bíblico, que nos dice los temas que trata el libro y también el propósito por el que se escribió. Oye, ¿no? No sé si lo has dicho, perdona, a lo mejor me he despistado. Sí. ¿El punto de buscar oraciones de propósito? Vale, oración no es de oración de orar a Dios, de frase, ¿vale? A veces el propio capítulo o el propio libro te dice explícitamente cuál es el propósito. Vamos a ver ahora un ejemplo. Vale. Sí, a veces como el término cristiano, oraciones, ¿no? Pues a veces parece que es una oración de plegaria, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos, mira. A ver. Vamos a ver. Por ejemplo, de propósitos. Uno se podría preguntar por qué Juan escribió el Evangelio de Juan. Pues fijaros, capítulo 20, el penúltimo capítulo, versículo 31, nos dice por qué Juan escribió ese Evangelio. Dice que el 30 nos ayudaría más, perdón que solamente he puesto el 30, habla de las señales, de los milagros que ha hecho Jesús, que no están todos, que fueron muchos más, y dice, pero estas señales, ¿no? Las que se han seleccionado, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan, casi al final de su libro, de su Evangelio, nos muestra cuál era su propósito. ¿Y esto para qué nos sirve saber este propósito? Pues cuando veamos esas señales, esos milagros, esas narraciones seleccionadas por Juan, debemos verla a la luz del propósito con el que la seleccionó Juan, ¿no? Muchas señales y milagros nos maravillan del poder de Jesucristo, increíble, ¿no? Y debemos regocijarnos que sigue haciendo milagros. Pero el principal propósito por el que Juan escogió y mostró esos milagros no es simplemente para que tengamos fe, para que se nos haga una enfermedad o para conseguir un trabajo. El principal propósito de Juan mostrar esos milagros de Jesús es para que podamos creer que Jesús es el Cristo, el Mesías enviado por Dios para nuestra salvación y teniendo nuestra fe en Él, podamos alcanzar la vida eterna. Luego tenemos el Evangelio de Lucas, pues que también, en lugar de al final, nos lo muestra al principio cuál era el propósito por el que escribió Lucas su Evangelio. Capítulo 1, versículo 1 al 4. Yo lo tengo aquí la versión Reina Valera, pero si alguien lo quiere leer en su propia Biblia, puede. ¿Para qué escribió Lucas este Evangelio? Podemos decir para Teófilo, que algunos dicen si es una persona o simplemente Teófilo significa amor a Dios y es general. Da lo mismo si ese Teófilo era una persona o representaba a alguien, pero ¿con qué propósito escribió Lucas ese Evangelio? Lo vemos casi al final, ¿no? de estos versículos. Para conocer bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Efectivamente. Y además, ordenaditas. Además, ordenaditas, ¿no? Escribírtelas por orden. Y eso era para Teófilo y eso es para nosotros, ¿no? El propósito es, Lucas dice, mira, todas estas cosas, todos estos sucesos, te lo voy a dar ordenadito y además para que afirmes tu fe. No esto que has escuchado, que te han contado, ¿no? Teófilo o el que lo recibiera, pues seguro que había escuchado muchas historias de Jesús, le habían contado y tal, vale, dice, pues te lo voy a ordenar y además para que se reafirme y se afirme tu fe en la verdad, toma, el Evangelio completo, ¿no? Eso también lo tenemos que tener en cuenta cuando vamos leyendo Lucas, cuál es el propósito, que seamos instruidos en la verdad, una vez conocida la verdad, seamos instruidos en ella. Y claro, he elegido a lo mejor 2 libros, vamos a decir entre comillas, fáciles, no digo, joder, es que ahí te viene el propósito escrito, efectivamente.
Luego otros libros no viene el propósito explícito, y por ejemplo uno de esos libros es Génesis. Pero muchas veces el conocer el contexto también, cuando se escribió, quién lo escribió, qué había sucedido antes, nos puede dar alguna pista. Por ejemplo, el Pentateuco, ¿no? Los 5 primeros libros sabemos, hay un consenso mayoritario que indica que lo escribió Moisés. Y Moisés se lo escribió al pueblo de Israel cuando salió de la esclavitud de Egipto. Entonces, teniendo esa información, podemos encontrar o vislumbrar un poco el propósito por el que se escribió Génesis. Primero, ese pueblo había estado 400 años viviendo en una cultura pagana. Leí algo también de cómo explicaban los egipcios el origen del mundo y ese esperpéntico, ¿no? Si alguien lo quiere buscar por ahí. Unas mitologías, pero vamos, desagradables incluso, ¿no? Al oído. Entonces, claro, ese pueblo había crecido escuchando cómo había sido el origen del universo, del mundo y muchos mitos sobre todo ello, ¿no? Entonces, convenía también para ese pueblo escuchar y saber cómo realmente fue la creación del mundo y además también cuál había sido el origen de ese pueblo, cómo Dios había hecho un pacto con Abraham, cómo Dios había prometido el nacimiento de esa nación a Abraham y todas las promesas que ellos tenían, ¿no? Entonces ese pueblo necesitaba conocer Génesis para saber sus raíces y al Dios de su pacto, ¿no? Y eso nos debe ayudar a nosotros cuando leamos Génesis. Luego, pues, demos los siguientes pasos, ¿no? Cómo aplicar eso a nuestra vida. Pero en este primer punto, ¿qué significó para los oyentes originales? Debemos tener eso en cuenta. Os doy el siguiente, ¿no? Hemos hablado de 2 cosas, ¿no? En el contexto libro que nos va a ayudar a entender bien el pasaje que estamos estudiando. Uno es el propósito por el que se escribió el libro en el que se encuentra nuestro pasaje y luego también los temas que trata ese libro y a ver en qué tema se encuadra nuestro pasaje. Por ejemplo, la carta a los romanos, las subdivisiones son un poco, o sea, alguien pues, puede subdividir aún más, ¿no? Estos libros. Yo he hecho divisiones un poco más sencillas y genéricas, pero la carta a los romanos, prácticamente los primeros 11 capítulos, Pablo desarrolla un compendio teológico, por decir, de la doctrina cristiana, en el que destaca el evangelio y su poder, la justificación por la fe, ¿no? Cómo Dios justifica la justicia de Dios. Y luego a partir del 12 hasta el final nos enseña cómo aplicar, cómo vivir conforme a esa doctrina, a esa teología del evangelio. Pues es diferente cómo vamos a afrontar y estudiar nuestro pasaje, analizar nuestro pasaje, si está en esos primeros 11 capítulos o si está a partir del capítulo 12. Eso sí, cuando analicemos un pasaje del capítulo 12 en adelante, debemos ser conscientes que esa enseñanza está basada y cimentada en lo enseñado en los primeros 11 capítulos, ¿no? No se puede poner en práctica nada de lo que nos enseña y nos exhorta Pablo a partir del capítulo 12 sin haber recibido el poder del Evangelio en nuestras vidas. Algo parecido encontramos en la carta de los Efesios. Vemos cómo los 3 primeros capítulos nos habla de las bendiciones que los creyentes hemos recibido al estar en Cristo, al unirnos con Cristo. Y luego, del 4 al 6, nos muestra cómo, si habiendo recibido esas bendiciones, cómo deberíamos vivir de acuerdo a esas bendiciones. Esto como cuando uno le toca la lotería, pero sigue viviendo como un pobre, ¿no? Oye, dónalo si quieres, eso, bendición para otro, ¿no? Pero debemos actuar conforme a esa bendición que hemos recibido. Y Génesis, que era lo que también habíamos visto el propósito, pero ¿qué principales temas trata Génesis? Pues hay una división muy clara, que son los 11 primeros capítulos, que nos habla de todos los comienzos, ¿no? Del mundo, del pecado, del ser humano, el matrimonio, etcétera. Y luego a partir del 12 empieza todo con el plan de redención, el plan de salvación a partir del pacto de Dios con Abraham, ¿no? Y cómo Dios va actuando para que ese pacto se vaya cumpliendo a pesar de los pecados, ¿no? Y deslices tanto de Abraham, de Isaac, de Jacob, etc. Muy bien, pues con el contexto del libro
un principio, ¿no? Para sacar es, busquemos cómo se relaciona nuestro pasaje que estamos estudiando con los temas que trata el libro, del que forma parte, porque al final cada pasaje es un trocito que forma pues un tema más grande, y también el propósito por el que se escribió dicho libro. Muy bien. Pues este ha sido más cortito que otros contextos. Pues siempre pongo esto, pues eso, me podéis enviar correos, que tenga mi teléfono, pues mi teléfono, libertad absoluta, ¿vale? Y vamos a dar el siguiente, que es el contexto bíblico. Y va un poco lo que decía Sonia, aunque profundizaremos más adelante aún más, pero es bueno tener en nuestra mente un poco la historia de la Biblia, en el que se enmarca la historia de la redención o de la salvación, ¿no? Y aquí he intentado hacer, sé que pues alguno hubiera puesto otro capítulo, otro tema, porque esto es un poco arbitrario, pero he intentado sintetizar en este bloque toda la historia o todo el plan de salvación de Dios, ¿no? Primero, los 2 primeros capítulos tenemos la creación por Dios. Capítulo 3 tenemos la caída por el pecado, la expulsión del Edén, y en el 3.15 lo que muchos llaman incluso protoevangelio, ¿no? Que herirá en el calcañar, ¿no? A ver, ahí, vale. Y en el 5 es curioso esto, ¿no? Porque después de la caída, lo que dijo Dios es, si coméis del fruto de este árbol moriréis. Pero Dios no hizo ese juicio de forma inmediata. Es verdad que hubo una muerte, por decirlo así, espiritual, fueron expulsados de Edén, pero en el capítulo 5, si lo leéis con detenimiento, empieza a hablar de cuántos años vivió fulanito, venganito, y siempre acaba diciendo, y murió, y murió, y murió. Es un énfasis en el juicio de Dios que produjo muerte en el ser humano, ¿no? Luego Génesis de 6 al 9, por la historia de Noé, del diluvio. De nuevo, tenemos ahí juicio, porque bueno, si lees el capítulo 5 y tal, pues vemos también ahí otra vez el ser humano, pues hace de las suyas. Y ese Noé dijo, Dios, mira, hasta aquí, diluvio, nuevo comienzo. Pero, pues, el nuevo comienzo trajo los mismos resultados y viene un juicio con la Torre de Babel. Pero de nuevo emerge la gracia del Señor y de Génesis capítulo 12, Dios prepara su plan de salvación, haciendo un pacto con Abraham y diciéndole, en ti serán benditas todas las naciones. Sería luego bueno, Gálatas 3:16 nos aclara un poco quién es esa simiente en la que serán benditas todas las naciones, ¿no? Jesucristo. Y nace Israel con un propósito y una misión que es, a través del pueblo de Israel, dar a conocer al verdadero Dios y único Dios. Pero uno cuando lee Jueces ve el rotundo fracaso de Israel, ¿no? Cómo entra en ese ciclo de pecado, tiene que entrar Dios para redimirlos, otro juez, pecado, así sucesivamente. Y además no estaba unido el pueblo, ¿no? Estaba separado en tribus todavía, y viene en 1 Samuel la monarquía, 1 Saúl, pero consolidada con David. Y en 1 Samuel, pues hace un pacto también Dios con David y le promete que de su linaje siempre habrá un rey y llegará un rey que será eterno y siempre estará en su trono, ¿no? Que nos apunta de nuevo a Jesucristo. Pero a partir de 2 Samuel, con Salomón, ya viene otra vez el fracaso de la monarquía, se separa el reino en dos y bueno, uno cuando lee Reyes, pues hay alguno que se salva un poco, pero la mayoría vemos el fracaso de la monarquía para esa restauración divina, ¿no? Cuando hablo de fracaso no hablo de que Dios esté fracasando en su plan, ¿vale? Sino hablo de Israel, de esos seres humanos, como fracasaban en poder traer esa redención, porque todo realmente apuntaba a Cristo. Nos muestra la necesidad realmente de un Salvador. La solución no estaba en la monarquía, la solución no estaba en el pueblo en sí mismo, ¿no? Aunque Dios lo quería usar como instrumento. Y ahí tenemos en los profetas, especialmente Jeremías e Isaías, cómo nos habla de un siervo
y ese siervo sí que no fracasará, ¿no? Que apunta a Jesucristo. Ezequiel y Daniel, pues vemos esas profecías dentro del exilio, tras el juicio de Dios a las naciones. Dios en su pacto con Moisés dijo qué bendiciones iban a tener si estaban y lo obedecían, pero también las advertencias y el juicio que iban a tener si desobedecían, y una de ellas era expulsarle de la tierra prometida, y eso es lo que ocurrió. Pero hubo un regreso del cautiverio de Judá. ¿Y por qué Judá? Por el pacto que Dios había hecho con David, que en él siempre habría un rey, y Dios cumpliendo esa promesa, como relata Daniel, ¿no? Daniel se acordó de una profecía de Jeremías que 70 años después lo regresaría, y así ocurrió. Dios ejerció de nuevo su misericordia, su fidelidad a sus pactos, y trajo de nuevo al pueblo de regreso a su tierra. Y en los evangelios tenemos la venida de ese siervo que no fracasará, de ese siervo en el que realmente se consuman todas las promesas de Dios, y con su sacrificio establece un nuevo pacto. Ese nuevo pacto, con su derramamiento de sangre, y en Hechos a Judas vemos la venida del Espíritu Santo y el nacimiento de la Iglesia. Y tenemos por último en Apocalipsis, aunque por supuesto en Mateo, en Tesalonicenses y en otras partes, nos habla de esa segunda venida de Cristo, en el que se produce ya el juicio eterno, los nuevos cielos y tierra, y por fin ya el reinado eterno de Cristo. Entonces, la pregunta es, cuando tenemos un texto, es ¿dónde se encuadra nuestro texto dentro de este plan de redención? Si es antes de la venida del Espíritu Santo, si es después de la venida del Espíritu Santo, si es antes de Cristo, después de Cristo, antes de la ley y el pacto con Moisés, antes de la caída, ¿no? Pues eso nos debe ayudar a saber qué ocurre antes y qué ocurre después. Claro, para poder entender muchas cosas del nuevo, por ejemplo, me estaba leyendo ahora cuando se acuestan los niños, ¿no? Pues ya aprovecho y hago alguna lectura en algún libro. Y estaba leyendo un libro que el Nuevo Testamento me he quedado frío, ¿no? 1600 citas del Antiguo Testamento, ¿no? Claro, ¿cómo podemos entender esas citas del Nuevo Testamento, que hace el Nuevo Testamento, si no entendemos el Antiguo? Entonces, es bueno entender y comprender muchas cosas del Antiguo para entender mejor el Nuevo Testamento, ¿no? Es para eso, o sea, y ver cómo ese plan de Dios no se inicia en el Nuevo, sino, como tú bien decías, Loli, en el Nuevo con Jesucristo se cumplen todas esas cosas, ¿no? Entonces hay que ver que se cumplen, cómo impactó eso al mundo judío de ese momento, y nosotros, ver la grandeza de ese plan de Dios, ¿no? No que, por supuesto, en Jesucristo tenemos ahí la verdad revelada, pero el ver todo lo que pasó en el Antiguo, cómo apunta todo a Jesucristo, como decía Sonia, nos ayuda a ver el panorama general de toda la Biblia y entender con más profundidad todo lo que nos revela en el Nuevo, ¿no? Vale, bueno, el otro es desde el punto de vista del plan de redención, y aquí es más de hechos. Bueno, son dos vistas, ¿no? De lo mismo. Pues aquí hablo del diluvio, de la Torre de Babel, Éxodo, conquista de Canaán, jueces, reino. Bueno, es la misma historia, pero una desde el punto de vista histórico más de los hechos, y el otro dentro del plan de salvación de Dios, ¿no? Pero bueno, son dos caras de la misma moneda. Entonces, para el contexto bíblico, una cosa importante es eso que os comento, ¿no? De, oye, ¿cómo encuadra mi pasaje dentro de ese plan de redención? Todos los que me pidáis, yo os envío el PowerPoint si lo queréis, sin problema, ¿vale? No, claro, y además que para entender el antiguo es necesario comprender el nuevo, ¿no? Los dos son, igual que para comprender el nuevo hay que entender el antiguo, también viceversa, porque esto es como, no sé si alguno ha visto la película Sexto Sentido, no quiero tampoco hacer spoiler, pero es una película que cuando ves el final dices, adiós, ¿no? Dice, si volviera a ver ahora la película, la vería con otros ojos completamente diferentes, porque ahora, sabiendo cómo lo que estaba pasando, yo lo vería ahora con otros ojos. Pues así, nosotros ya hemos visto la película entera, viendo el Nuevo Testamento, entonces cuando leemos ya el Antiguo, lo estamos viendo con otros ojos e interpretamos correctamente el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Si solo leemos el Antiguo,
pues no vamos a comprender muchas cosas que ya se cumplieron en el Nuevo y nos lo revelaron, ¿no? Los propios apóstoles a veces vamos a ver cómo nos explican y nos interpretan algunos pasajes del Antiguo que sin esas aclaraciones a lo mejor lo malinterpretaríamos. Gracias, Loli. Entonces, como decíamos, dentro del contexto bíblico es útil ver cómo encaja nuestro pasaje dentro de todo el plan de salvación, pero también otra parte que nos ayuda del contexto bíblico es, mi texto habla de un tema. Tengo que ver qué dice en el resto de la Biblia sobre ese tema para tener una foto completa, porque muchas veces esos libros estaban escritos para un destinatario concreto, para solucionar algún problema, por alguna cuestión que había surgido, y no es una teología sistemática, no aborda toda la amplitud sobre ese tema. Para eso tenemos que ver el resto de la Biblia. Y quería poner el ejemplo de Mateo 4, del 5 al 7. De lo que hemos visto, contexto inmediato, contexto libro, contexto bíblico. ¿Qué está haciendo aquí el diablo? Pregunta para Jorge o para todos, para que quiera contestar. ¿Qué está haciendo aquí el diablo? Usarla. El diablo le está tentando a Jesús, está ¿Qué está haciendo? tratando de impedir, ¿sí? Sí. La santidad del Señor, ¿no? Está tratando de poner una mácula en su vida de tal forma que no sea posible la misión que Dios le había encargado a Jesucristo. Perfecto. Y para ese objetivo, ¿qué está utilizando? La palabra. El engaño. Sacando fuera de contexto la Biblia, o sea, es los pasajes, digamos. Efectivamente. Está incumpliendo los contextos. O sea, está utilizando un versículo, lo pongo a la derecha, del Salmo 91, de 10 al 12, que es, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Bueno, yo estuve leyéndome el Salmo 91 y lo que está haciendo es un error intencionado, obviando el contexto inmediato. O sea, ¿por qué le dice eso en el Salmo 91? Se dice porque, oye, si tropiezas, si te viene un mal externo, yo te cuidaré. Pero no está diciendo, tírate por la borda y yo te voy a cuidar. No, ¿no? Está diciendo, si te sobreviene, o sea, si te tropiezas, yo te ayudo, ¿no? Para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces está obviando y malinterpretando a propósito el contexto inmediato. Pero Jesús, hablo en estos términos que estamos utilizando aquí, ¿no? Pero Jesús no le alude, oye, es un error de contexto inmediato. Jesús va al contexto bíblico. Es decir, lo que tú me estás diciendo contradice a otro pasaje de la Biblia, que es Deuteronomio 6:16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá, ¿no? Bueno, el pasaje no vamos a ir allí, pero lo que está diciendo Jesús, hablo en términos que estamos utilizando aquí, es, mira, tu pasaje no puede, eso que estás diciendo es mentira, porque contradice la palabra de Dios, y la palabra de Dios no se contradice nunca así. Y te lo voy a mostrar un pasaje que habla sobre este tema que me estás diciendo, que si obedezco lo que tú me dices, estaría tentando a Dios, y Dios me dice que no le tiente. Bueno, por este ejercicio que hizo Jesús magistral, es el que tenemos que hacer también nosotros. Muchas veces, aparentemente, y algunos lo utilizan, la Biblia se contradice, porque mira, dice esto aquí y el otro dice lo contrario. Bueno, pues para eso lo que hay que hacer es un análisis del contexto bíblico. ¿Qué dice sobre ese tema a lo largo de toda la Biblia? Y si aparentemente se contradice, hay que estudiarlo a fondo para llegar a una conclusión y entenderlo correctamente, porque un axioma, un principio, es que la Biblia no se contradice a sí mismo. Y encontraremos pasajes más claros, más fáciles de interpretar, que nos ayudarán a interpretar pasajes más complicados, ¿no? en este ejercicio. Entonces, lo que estamos haciendo no es nada inventado por ser humano. Ya Jesús lo utilizó, aunque nosotros, pues bueno, para entendernos utilizamos otros términos. Y para llegar a poder analizar este contexto bíblico, pues yo doy aquí algunos, vamos a decir, consejos, pero vamos, seguro que a otros se os ocurre otros que también son válidos. Uno es, no hay atajos.
la lectura de la Biblia durante toda nuestra vida. Poco a poco, esto es progresivo, no es de la noche a la mañana, pero poco a poco vamos leyendo pasajes, libros, capítulos, la Biblia entera una vez, 2 veces, 3 veces, y vamos adquiriendo ese conocimiento bíblico de todos los temas que abarca la Biblia. Y eso es un trabajo que dura toda la vida y no lograremos alcanzar con la perfección, ¿no? Pero bueno, es un gusto poder hacerlo y que Dios nos hable a nuestra vida a través de su palabra. Luego nos da un conocimiento amplio de la Biblia. Y luego también está, lo veremos en unos ejemplos, la utilización de unos recursos, concordancias. Hay gente que se ha tomado mucha molestia, mucho trabajo, muy bueno, en mostrarnos, cuando coges un versículo, mostrarte en qué otras partes de la Biblia habla sobre ese mismo tema. Hay concordancias que solamente lo único que te busca es la palabra amor. ¿Dónde aparece la palabra amor? O la palabra trabajo. Pero hay concordancias un poco más exhaustivas o profundas en las que no solamente va a que se repita la palabra, sino realmente que trate ese tema, aunque no aparezca ninguna palabra clave de forma explícita. Por ejemplo, pues eso, si hay un tema del amor, aunque no aparezca la palabra amor, pues ese pasaje aparece relacionado con otro que habla del amor. Pues son 3 consejos que yo doy, ¿no? Y bueno, hoy como estamos tratando dos temas, vamos a lo que nos dé tiempo. Pero vamos a ver algunos ejemplos que nos ayudan a implementar y utilizar el contexto bíblico. Uno es Juan 14, del versículo 13 al 14, ¿no? Que nos habla sobre la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Otro sobre la salvación de nuestros familiares, en Hechos 16, del 30 al 34, y otro sobre un tema muy candente, ¿no? Que es la homosexualidad, que se utilizan a veces por esos pasajes de Jonatán amó a David, o Juan el amado se recostaba encima de Jesús. Bueno, utilizan mucho para intentar decir que la homosexualidad está aprobada en la Biblia, cosa que veremos que es totalmente incierto. Por ejemplo, lo de Juan 14, del versículo 13 al 14. Dice, bueno, tengo aquí solamente el 13, pero bueno, dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidieres, ¿no? Dice otra. Entonces, cualquier cosa que pido, pues Dios me lo va a dar. Esto no me voy a extender mucho porque justo no hace mucho hice una predicación, ¿no? Sobre esto, pero vemos, habría que buscar todos los pasajes que nos hablan sobre este tema de pedir a Dios y que nos lo concedan. Y hay otros pasajes que van muy en línea de Juan 14, 13, pero hay otros que no es que se contradigan, pero nos amplían un poco la foto. Por ejemplo, 1 Juan 3, 22, dice que sí, que cualquier cosa que pidiéramos lo recibiremos, porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas agradables. Aquí nos habla de aquellos que tienen una comunión verdadera con Dios recibirán lo que piden. 1 Juan 5, 14, dice que sí recibiremos, pero si pedimos conforme a la voluntad de Dios, cosas que no son conforme a su voluntad, no nos lo concederá. Santiago 4.3, que a veces pedimos mal y no recibimos porque lo pedimos para gastar en nuestros deleites. Santiago también, capítulo 1, del 5 al 7, dice que hay que pedir con fe, no dudando, para recibirlo. Y vemos algunos ejemplos, como de Pablo en 2 Corintios 12, o en Mateo, cuando Jesús oró en el monte Getsemaní, pase de mí este cáliz, pero se haga tu voluntad, no la mía, en el que nos muestra cómo gente como incluso Pablo o Jesús a veces no recibieron lo que pidieron porque la voluntad de Dios iba por otros caminos, ¿no? Y es un ejemplo de ver Juan 14, 13 a la luz de toda la Biblia, de lo que nos habla sobre las peticiones y recibir esas peticiones. Vale, Hechos 16, del 30 al 34. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Adiós. Gracias, Marlecia. Entonces vemos aquí, algunas veces, pues si lees este pasaje aislado del resto de la Biblia,
podrías pensar que si uno cree, con que uno crea de una familia, ya el resto alcanzará la salvación, ¿no? Pero claro, primero aquí en el contexto inmediato lo que vemos además que es que los otros también escucharon la predicación, ¿no? Le hablaron la palabra del Señor y suponemos que respondieron afirmativamente. Pero además vemos otros textos en los que nos ayuda a ver un poco más esto en perspectiva. Por ejemplo, 1 Corintios 7:13, que nos habla del matrimonio, del divorcio. Me he saltado el 14, pero vamos, no era por no utilizar, pero alguien lo puede leer en su Biblia sin problema. Dice 1 Corintios 7, a partir del versículo 13, y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y viceversa, y él consiente vivir con ella, no la abandone. ¿Vale? Eso sin duda alguna. No porque mi cónyuge no sea creyente, ya le tengo que abandonar. No, Pablo dice, sigue con él, sigue con ella. Pero en el 15 dice, pero si el incrédulo se quiere separar, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó a Dios. Y aquí viene el 16, el que nos puede dar luz sobre el pasaje de Hechos. Porque ¿qué sabrás tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Si Hechos 16, 30-34 estuviera prometiendo que con que uno creyera el resto ya sería salvo, Pablo no diría esto del versículo 16, le diría, sigue con él o con ella porque al final yo también lo salvaré. No, Pablo dice lo contrario, dice, si no quiere y se quiere separar, ¿tú qué sabes si le harás salvo? El 14 nos dice que se santificarán, eso sí, si él quiere o ella quiere permanecer, pero no está prometido que porque uno de los dos cónyuges crea, el otro y toda su familia será salvo. Fijaros qué fuerte lo que dice Mateo 10, 21, cuando Jesús envió a los 12 discípulos, 12 apóstoles, discípulos, a predicar. Fijaros lo que les anunciaba, lo que les iba a sobrevenir. Dice que el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este estará salvo. Está hablando de que sus propios familiares los perseguirían. No le está diciendo que se salvarían, sino a veces incluso les perseguirían. Y por último, aunque pongo un versículo, pero hay muchísimos, nos habla de la necesidad de que cada uno individualmente se arrepienta de sus pecados, nazca de nuevo y ponga su fe en Cristo, ¿no? El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La salvación es individual, ¿no? Alguna vez, a lo mejor alguno lo habéis escuchado, ¿no? Dios tiene hijos, no tiene nietos o abuelos, ¿no? No porque se convierta tu padre o tu abuelo, tú ya te vas a salvar. Pues paso al último ejemplo para que dé tiempo a ir a la iglesia, y es sobre un tema muy candente de la homosexualidad. Yo la verdad que estoy viendo a veces, pues por internet circulan cosas esperpénticas y hay libros por ahí como uno que se titula Solo un Jesús marica te puede salvar y cosas así de esperpénticas, ¿no? Y esta gente se agarra a ciertos pasajes de la Biblia, como estos que pongo aquí, 1 Samuel 19 o 20, Juan 13, 19, principalmente la relación que tenía Jonatán con David y Jesús con Juan, que hablan como si fuera una relación homófoba, de homosexualidad. Se saltan todos los principios hermenéuticos de interpretación que estamos tratando aquí, pero bueno. Ellos tienen un propósito en mente y tuercen como torcía Satanás la palabra, como ha leído Jorge en Mateo 4, la tuercen para que la Biblia diga lo que ellos quieren que diga. Pero vemos a lo largo de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, cómo Dios condena esta práctica. Vemos desde Levítico, no te echarás con varón como con mujer, esa abominación. Romanos 1:26 nos habla también como mujeres y hombres cambiaron el uso natural, se encendieron lascivias unos con otros. 1 Corintios 6, del 9 al 10, que dicen que ni los adúlteros, idólatras, fornicarios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni nada, heredarán el reino de Dios. La Biblia en su contexto totalmente condena esta práctica.
Y no lo tenía preparado por lo sucedido, pero hasta hace poco, el otro día oísteis, ¿no? Hasta el Papa no habla de matrimonio, habla de la unión civil, pero semi-aprobando o aprobando. No sé si estará fuera de contexto esas palabras del Papa, tampoco quiero decir, por si acaso, pero hablando de que aprueba y ve bien que los homosexuales se unan en familia, donde el énfasis, si realmente nosotros amamos a los homosexuales, igual que a cualquier otro pecador, porque la homosexualidad es otro pecado que lleva al infierno como a un idólatra o a un adúltero o a un ladrón, a un mentiroso compulsivo, a uno que nada que le importa el dinero, la avaricia. A cualquiera de esas personas, si realmente la amamos, el verdadero amor no se muestra tolerando y aprobando lo que hacen, sino exhortándole en amor a que se arrepientan y vengan a poner su fe en Cristo. Esa es la muestra del verdadero amor, ¿no? En que se cumplan la verdad de Dios.